que están haciendo cerebro. Señores, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Ramón Emilio Concepción. Yo le iba a preguntar a Ramón Emilio Concepción algo de un tema que ya él debe estar cansado de hablar aquí. Y se trata de dónde está el pañuelo para llorar cuando el PRM designe su candidato a senador, pero está bueno de tristeza y su posición en el PRM no está basada en una candidatura, sino en una posición. Vamos entonces a pedirle que nos cuente si realmente él entiende que el PRM representa la esencia de lo que necesita este país en todas las direcciones. No, yo creo que usted empezó mal. Pensé mal. Empezó mal. Porque cuando usted dice que el PRM designe su candidato, significa que está amputando la democracia Así que interna. va a ser. Así que va a ser. Ay, sí. Entonces, era malo si lo hacía Miguel. Y si lo hacemos nosotros ahora, entonces, bueno, eso es lo que usted me está diciendo. Es que una cosa es con violín y otra con guitarra. No. Churchill decía que los problemas de la democracia se resuelven con más El democracia. candidato va a ser a senador aquel candidato que Luis Abinader y Hipólito Mejía se pongan de acuerdo y le buscarán la forma, la encuesta, la convención. Usted está equivocado. Muy bien. El candidato va a ser el que las bases del partido decidan que represente al PRM en la capital. ¿Tiene fecha la convención en la capital? Creo que se va a hacer el 22 de este mes. Eso se definirá hoy o mañana. Pero final de este mes es la convención. Vamos a esperar. Pero ya hubo designaciones de candidatura y no hubo convenciones. Porque esas son las que le toca. Pero no hubo consenso en muchos de esos lugares. Hubo acuerdo y nada más había un solo aspirante en algunos casos y entonces ahí se designaron. Y tú dijiste una cosa, perdóname. La división del partido no fue básicamente entre Hipólito y Miguel, fue por las designaciones arbitrarias de Miguel Vargas. Totalmente. Ah, bueno. Totalmente. Que conste en el la acto. pérdida del 10, del 10 y del 12 tienen su origen en todas esas designaciones de dedo. Se puede tener toda la diferencia del mundo con el partido, pero es un partido que se forja en las calles, se forja en el fuero de la democracia, entonces tú no puedes amputarla. ¿Qué está pasando en el PLD ahora? El país no sabe ni la mitad del credo. En el PLD hay una crisis real, porque dos señores decidieron que ellos podían designar estos 32 toleteros senadores que tenemos, que no han servido para nada, valga la aclaración, solo para endeudar el país. Y entonces le están imponiendo al PLD que nadie puede aspirar abajo, porque ellos dos decidieron que son esos 32 senadores y los 100 y pico diputados que tienen. Mira, ya ayer anunció su salida Manuel Jiménez del PLD y vienen muchas salidas más. Entonces el PRM tiene que... En las dos direcciones. Se están yendo también del PRM. Es que depende cómo se haga, doctor. Yo digo que el que es demócrata tiene que ir preparado a ganar o a perder. Perdiste. Y el que ganó a los 5 minutos se felicita y se le pone a la orden todo el mundo. Eso es la democracia. Pero tú quieres perder por convención. Quiero ganar por convención. Sí, pero si vas a perder, tiene que ser pierda por en una convención. Claro que bien, sí. Adelante. Pierdo y a la media hora estoy llamando al que gane. Entendimos perfectamente. Ustedes hacían un programa interesantísimo. Cuando venía, escuchaba en la radio, cuando se referían al problemas de los prestamistas. Y me hicieron pensar en un personaje de Shakespeare, Shylock y el carnicero Antonio. Cuando usted decía que el contable de esa empresa ganaba más que los dueños, Antonio era un tipo tan agiotista en esa mente fecunda de Shylock. Le prestaba, por ejemplo, a Junior Espinosa un dinero. Venía la fecha, Junior no tenía para pagarle y iba a implorar. Y él entonces decía, pues mira, dame un brazo derecho esta semana. Y yo iba a la otra, dame el otro brazo, hasta que iba tasajándolo, cortando la carne para venderla, para recuperar su dinero. Yo creo que esa fue una de las cosas peores que se hizo a partir del año 1996 en el país. Aquí venía en curso, unos años atrás, una crisis eléctrica, pero teníamos una economía bastante estable, podríamos decir. Mantenimientos en las principales obras de infraestructura también estable. El cambio de gobierno en el 96, el acceso al poder del PLD, cambia por completo. Esa política que a Balaguer le decían de pulpería, pero que había dado resultados para tener una moneda estable,
una deuda externa manejable, una deuda pública interna manejable. Y el cambio de política, esa crisis eléctrica que venía en curso, se imbricó de forma tal con esa crisis económica que generó precisamente las privatizaciones que hizo el gobierno del PLD. Para que tengan una idea de lo caro que eso le ha salido al país. Resolver el problema eléctrico en República Dominicana en el 2004 costaba entre 3.000 y 3.500 millones de dólares. Pues en 12 años, el PLD pagó por el sistema eléctrico dominicano alrededor de 13.000 millones de dólares hasta el 2012. Fíjense lo duro que eso le salió al país. Primero subvaluaron el precio real de CDE en un 50%. Y ese 50% que le dejaron al Estado solo de manera nominal, porque no tiene ningún control. Entonces se entregó esa empresa pública que trajo un desajuste estructural en la economía. Y el desajuste estructural trajo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que trajo los paquetazos fiscales, que trajo el aumento de la deuda, que trajo la inflación inmensa que todavía se recibe en República Dominicana, devaluación de la moneda. Y ese desajuste fiscal trajo la inmensa crisis que hoy estamos viviendo los dominicanos. Que se comete el error a veces de pensar que la crisis nuestra es mesurable en dólares, en pesos. Si fuera así, fuera sencillo. La crisis es peor, porque esa se imbrica a su vez con una crisis institucional y con una crisis moral que podría ser causa y efecto de este inmenso caos que hoy tenemos los dominicanos. Un ejemplo. Presupuesto. En 1998-97, el presupuesto de educación era 300 y tantos millones de pesos, tal vez llegaba a 400, educación. Y el presupuesto general de la nación eran 26.000 millones de pesos. Pues hoy, educación tiene un presupuesto de 113.000 millones de pesos en ejecución. Es decir, solo educación está manejando 5 veces lo que era el presupuesto general de la nación en el año 1996. Y el presupuesto hoy es 633.000 millones de pesos. ¿A dónde ha ido a parar todo ese dinero? ¿O los problemas que tenemos en el país todavía ha sido por falta de dinero? Es la pregunta que tenemos que empezar a hacer, ¿no? La deuda que de 3.800 millones de dólares, hoy, cuando suma la deuda del sector público financiero y del sector público no financiero, la deuda real del país debe andar por los 42 o 44 mil millones de dólares. Entonces, educación. En estos días salía un préstamo 50 millones de dólares que da el BID para educación. Pero bueno, no se le está dando el 4% del presupuesto general de la nación. Repito, educación está manejando 5 veces lo que era el presupuesto general de la nación en el año 1996-98. Entonces, ¿a dónde ha ido a parar todo ese dinero? Doctor, hablando de crecimiento económico y de deuda, la República Dominicana los últimos 15 o 20 años se dice que ha estado creciendo desde el punto de vista económico, pero paralelamente, conjuntamente con ese proceso de crecimiento, crece también el endeudamiento público. ¿Qué correlación hay entre crecimiento y endeudamiento? ¿Cómo se explica que un país que esté creciendo económicamente, el Estado vaya reduciendo su capacidad económica y tenga que recurrir al endeudamiento? No me den la explicación política, déme la técnica. Vamos a ver. Mira, a partir del año 1996, aquí se adulteraron las cuentas nacionales. ¿Qué son las cuentas nacionales? La suma de todas las cuentas que componen la economía nacional, el Producto Bruto Interno, como dicen los economistas. Se metieron al Producto Bruto Interno partidas que nunca antes en la historia tú lo ponías en la sumatoria del PIB de la República Dominicana, entiéndase, zonas francas, turismo, las famosas inversiones extranjeras que no se sabe cuándo llegan. Bueno, aquí hubo una vez, gobierno de Lionel y una parte del gobierno de Hipólito, que se anunciaron tantas inversiones que si se hubiesen hecho nosotros teníamos más inversiones que los Estados Unidos. Nunca llegaron al país. Entonces se adulteraron las cuentas nacionales para llevar un supuesto Producto Bruto Interno alrededor de 63, 66 mil millones de dólares, que no hemos tenido nunca los dominicanos. ¿Cuál era la intención de adulterar esas cuentas nacionales? Tú sabes que un país lógicamente manejado permite un endeudamiento 20, 25, hasta un 30 más o menos de su Producto Bruto Interno real, si tú vas a utilizar ese dinero en asuntos que sean redituables, es decir, que se paguen, educación, tecnología, ciencia, salud, infraestructura. Pero cuando tú tomas prestado
por ejemplo, para pagar la energía, para pagar los zánganos que están en la administración pública. Cuando tú tomas prestado para reenganchar, como decía el doctor Jacín ahorita, tú no puedes hablar de que esa economía está creciendo. Tú estás haciendo artilugio. El problema es, Junior, que cuando tú de un presupuesto general de una nación coges un tercio para pagar deuda, un tercio para pagar los zánganos, es decir, la empleomanía que no trabaja en un estado público, y un tercio para energía, ¿con qué tú vas a invertir entonces en obras de infraestructura, salud, educación? Es imposible. Y eso está pasando. Aquí aumentó el presupuesto, pero también aumentaron los ingresos fiscales y a su vez se produjo una desmejoría en la calidad y en la cantidad de los servicios públicos y en la calidad de vida de los dominicanos. Pero eso fue simple y sencillamente para endeudar el país como se ha endeudado. Y recuerda que Temo tenía una tesis. Temo decía, no hemos agotado la capacidad de endeudamiento. Y yo creo que lo prudente es que tú analices... Entonces no hay crecimiento real, es lo que está diciendo. Por Dios, imposible. ¿Y cómo puede haber crecimiento en un país que no hay energía, no hay transporte, la educación? Ustedes han visto que lo que se está haciendo en educación nada más es un negocio, haciendo aulas nada más, pero no se están formando los maestros. Fíjate, en estos días hubo un análisis, un examen, y se quemó el 69.8% de los muchachos y muchachas que se examinaron. Entonces quedó demostrado que el problema de educación no era dinero, porque tiene dinero en demasía. Y cuando se suman los diferentes renglones de la economía, donde se refleja el crecimiento, ¿eso también es artificial? Bueno, te mete en zona franca, que tuviste lo que dijo esta semana el presidente de la Asociación Mundial de Zona Franca, dijo que hay que ver cómo las zonas francas realmente ahora dejan beneficio a los países, dejan riqueza. Porque zona franca tiene todas las exenciones del mundo. ¿Por qué de aquí se quiere todo el mundo transferir a la frontera o a Haití? Es muy fácil. Usted de mantener Revista 110 cuesta, mucho dinero cuesta, pero si yo monto un programa de esta categoría, el Estado me da exención fiscal, me da la luz, me da el papel, me da el impuesto exonerado para traer mis cámaras, ustedes no podrían competir conmigo nunca. Y eso entonces es lo que está pasando. Cuando tú a una economía le metes de que zona franca, turismo, inversiones extranjeras que tú no sabes si nunca llegan, tú estás adulterando las cuentas nacionales. Y por eso te da un crecimiento que no se refleja, que tú no lo sientes. Coge la John F. Kennedy, quebrado todo el mundo. Coge la Mella, quebrado todo el mundo. Coge el Conde, quebrado todo el mundo. Coge la 27 de febrero, quebrado todo el mundo. Entonces, ¿dónde está el famoso crecimiento? ¿Cómo es posible que si tú personalmente tienes un salario que te permite ahorrar todos los meses 100,000 pesos, tú no me puedes decir a mí que tú te estás endeudando entonces con 150,000? Tú no estás creciendo, tú estás decreciendo la economía. Y eso está pasando en el país. Se están simple y sencillamente haciendo artilugio, si se quiere, económicos. Pero no hay un crecimiento real en el país, eso no es verdad. Ahora, algo tenían que hacer. ¿Y dónde está la solución de eso? La solución está en un ¿La tiene Luis Abinader? cambio de modelo económico. Dentro del modelo... Eso dijo hoy Leonel Fernández. Sí, pero Leonel no puede decirlo. Porque Leonel escribió 22 artículos en Vanguardia del Pueblo, diciembre del 91, abril del 92, donde él sostenía el daño que hace a las naciones las políticas neoliberales, titulada ¿Qué es el neoliberalismo? Así de titulaba. Entonces él viene y suelta eso hoy como un fogonazo de oratoria. Pero Leonel sabe, Leonel no es ingenuo. Él sabía que el país lo estaba conduciendo a este callejón sin salida que tenemos hoy. Que repito, la crisis no es solo económica, ni medible en dólares, pesos, más. El problema es el caos institucional que hay en el país y el caos moral que hay en el país. Es lo más grave de todo. Pero un problema económico, un gobierno lógico, en una o dos administraciones tomando las medidas que hay que tomar, puede corregirlo. Usted sabe lo que es, doctor, y este programa que siempre cuidó el valor de la moneda. Yo recuerdo que usted ponía un ejemplo, usted decía, si le das la llave a una muchachita de 15 años para que llegue a la hora que le dé la gana, cuando esa muchachita le coge el gusto a la calle, el padre perdió la autoridad sobre ella. Entonces usted decía, si pierde el control de la moneda, corríjame, si pierde el control de la moneda va a perder el control de la economía. Eso lo aprendí yo viendo este programa cuando yo no peinaba una cana todavía. Pues ahí tenemos el inmenso caos. Y te hablan de estabilidad macroeconómica y de estabilidad monetaria a 45/1. Eso es como decirle, el paciente está estable, pero tiene problema en el hígado, problema en los riñones, problema en el corazón, problema en el intestino, pero está estable el paciente. Así está estabilizada la economía dominicana. Pero no hay crecimiento, no es verdad, no hay mejora en la calidad de vida. Ahora, algo se tenía que hacer, repito,
es que de 26.000 millones, que era el presupuesto en el 96, señores, 20 años en la vida de un país es nada, es una arena en un inmenso mar. Es que el presupuesto se ha multiplicado en casi 3.600% en apenas 20 años. Y se han profundizado los problemas nacionales. Yo oí al doctor ahorita que el gobierno de Danilo ha sido el mejor de los últimos años, mejor que los gobiernos de Balaguer, con la diferencia que podamos tener con Balaguer. Yo creo que un exceso del doctor comparar la administración de Danilo Medina, por ejemplo, con esas. Y mire que Balaguer estaba muy disminuido ya los últimos 10 años, pero no son comparables. A Balaguer había que llamarlo todos los días al despacho de él a las 10 de la mañana, decirle a cómo amaneció el gas, a cómo amaneció la bichuela. Bueno, pero Balaguer no recibió de mano de nadie. ¿No? Balaguer recibía de mano de él siempre, por tanto no dejaba que se deterioren las cosas. Bueno. Pero Danilo, su pecado, que no quiere decir por qué él tiene problemas, de quién recibió. Pero él sabía lo que iba a recibir. Bueno. Lo que pasa es que él se comprometió con cosas que sabía que no iba a poder hacer. Esa es la gran diferencia. Pero usted decir que el gobierno de Danilo es el mejor que hemos tenido en los últimos años, es difícil hacer creer eso. Es difícil, muy difícil. Por lo menos es el más fácil de descifrar, ¿verdad? Danilo, Sí. ¿qué? Un hombre que no habla, ¿Y para qué tiene que hablar? o por lo menos Si que tú- actúe. Él lo que hace que hace. ¿Qué hace qué? Hace 10.000 habla. 10.000 habla. Y ese era el problema de la República Dominicana. Aquí la gente sabe leer, ya. Doctor, usted conoce mi pueblo, Constanza. Seguro. Constanza es el tamaño de este estudio. En Constanza están haciendo 14 escuelas. Yo no sé para qué diablo. 14 escuelas. Ese es un gran negocio. Y los próximos meses lo demostrarán. Los próximos meses lo demostrarán. ¿Qué va a hacer Constanza con 14 escuelas? No hay alumnos. Es más, Constanza no tiene gente para meterlo en 14 escuelas. Y tierras que eran de agricultura la están tomando precisamente para construir escuelas. Un dato sobre las visitas sorpresa. En Constanza, por primera vez en lo que yo tengo de vida no se está sembrando ajo. Por primera vez. Porque se ignoró un ajo en el primer gobierno de Danilo Medina y no lo han pagado y ya el gobierno está terminando. Ese es el problema de las visitas sorpresa. Por eso se irritaron tanto cuando Leonardo Faña le desmontó ese muñeco y le demostró que eran simple y sencillamente ofertas. Se le cayó su buque insignia de las visitas y el buque insignia de la educación con ese suicidio vicarial del ingeniero ahí en pleno baño. ¿Ustedes tienen la solución con Luis? Mire, doctor, yo afirmar eso sería un exceso de mi parte. Primero porque yo no he trabajado en el programa de gobierno que está haciendo Luis. Y yo no puedo venir a decir Revista 110, el programa donde yo nací, donde yo me di a conocer. Yo siento demasiado respeto por este programa y sus productores. Porque todo eso que tú dices, yo te lo puedo ampliar. Yo te hablo de salud y te hago 50.000 críticas específicas en los diferentes puntos del país, con pacientes y todo. Pero No, es más el fácil dengue, por venir ejemplo. despotricar por la mañana sin tener una solución. No, doctor. El problema es en salud, el dengue, por ejemplo. ¿Por qué fumigar ahora? ¿Por qué no fumigaron en abril o mayo? Que ellos sabían que ahí se estaba incubando el bendito mosquito este que produce el dengue. Ahora viene y hace un espectáculo político. El Robert Reed la semana pasada, hubo una muchacha, residente se llaman los médicos, Sí. que tuvo que amanecer en emergencia con 50 muchachos solo Con en dengue. emergencia, porque no tenían ni suero ni personal médico para atenderlo. Así de sencillo, ¿eh? El problema es, son tantos los problemas nacionales y tan grandes, que el gobernante que diga, tengo una solución por arte de magia, es muy difícil admitirlo. Pero de que se puede resolver, se puede resolver. Entonces Danilo puede perder. Yo creo que perdió ya. Cuando un pueblo se cansa de un partido, de un gobernante, no hay forma. Pueden hacer lo que hagan. Hay un voto automático. El silencio. Yo voté por primera vez en el año 1978. Y recuerdo en mi pueblo, con el 6º Batallón de Cazadores, salían los soldados con la pañoleta roja en la punta de la bayoneta del fusil. Y no jodan más que Balaguer, la paz, todas esas cosas. Y el pueblo guardó silencio. El país guardó silencio. Decidió salir de Balaguer en el 78. Y veo ese silencio, como decía Pablo Neruda, cuando quieras hablar, quédate mudo.
¿Qué? Cuando quieras hablar, guarda silencio. Ramón Es Emilio, un silencio inmenso, o sea, tu yo espada. quiero, yo tu quiero que perfecto tú por lo escudo. menos seas senador para que desde el Congreso tú puedas cambiar esta catástrofe. Yo- ¿Hay posibilidades de que tú seas senador? Primero de ser candidato, yo creo que hay todas las posibilidades, porque yo me dediqué a trabajar para ganar una convención. Y creo que ahora, al final deciden las bases del partido. Si no gano, bueno, no gano, pero yo he trabajado para ganar. Es decir, que la tú no eres de candidatura. lo que te vas y pierdes. No vi por qué. Si pierdo en buena lid, si soy demócrata, tengo que apoyar al que me gane. En lo que estoy en desacuerdo, lo como usted decía al inicio del programa, de que designar. Y si lo designan, ¿qué pasa? Bueno, eso habría que revisarlo, pero no creo que eso se Ni que pueda te hacer. designen a ti, tú lo No, es haces. que no puede ser. No puede ser. Tiene que ser las bases del partido que decida quién Pero va a tú ser el sabes que a ti no te van a designar, porque tú no eres del clan. Mejor sería Ramón como- Emilio, gracias. Gracias a ustedes. Sí. Ay, Ramón.